Bienvenidos a un nuevo vídeo de New Holland Vintage. Como veis, tengo aquí a mis espaldas a una preciosa cosechadora, una joya. Estamos en el centro de clientes de la fábrica de Zedelgem, de cosechadoras de New Holland, y entonces, bueno, pues este centro la verdad que nos da pie a poder describir este tipo de máquinas que corresponden pues a las primeras máquinas autopropulsadas que se fabricaron en Europa. De hecho, de esta fábrica salió la primera cosechadora autopropulsada de Europa allá por el año 52. Bueno, pues esta cosechadora que tenemos aquí, esta joya, como os he comentado, es la MZ, una de las primeras cosechadoras, y vamos a hacer una pequeña descripción desde lo que es la parte delantera hasta la parte trasera, que como vamos a ver es una máquina prácticamente como las que se hacen ahora en lo que se refiere a componentes internos y modo de procesar el material hasta obtener el grano. Es cuestión, como hemos comentado alguna vez, de escala, ¿de acuerdo? Así que vamos a pasar a describir cada una de las partes para que veáis qué interesante es esto de lo que es la evolución de la mecanización. Bueno, estamos en la parte delantera. ¿Veis? Delante de la cosechadora un cabezal, al igual que tienen las cosechadoras actuales, pero en este caso hablamos de cosechadoras con cabezales de 3 metros. En aquel momento la MZ ya tenía un cabezal de 3 metros, era de los grandes. Sistema de corte con cuchillas y dedos fijos y molinete. Lógicamente el molinete, lo que son las regulaciones, ya tenía este cabezal la regulación en vertical, no así en desplazamiento horizontal, al menos digamos desde cabina, ¿verdad? El sistema de motriz mediante correa, bueno, pues lo que es un molinete al uso ya con sus excéntricas para mantener a las púas de alimentación en su posición. Una máquina pues muy moderna para aquellos momentos. El sinfín con sus dedos retráctiles, y tras esto pues tenemos lo que es el alimentador, un alimentador actuado mediante una cadena con sus tensores similares a los que se emplean, digamos el sistema, me refiero, similar al que se emplea ahora mismo. Y tras lo que es la alimentación pasamos a un cilindro de trilla, un pequeño cilindro de trilla que tenía la capacidad que tenía, pero que lógicamente presentaba unas características muy interesantes de cara a poder realizar lo que es la mecanización de la recolección del cereal en aquel momento de manera móvil, como veis en la cosechadora. Aquí podéis ver el accionamiento de lo que es el sistema de trilla, la correa principal, una correa plana de las que se utilizaban antaño, ¿verdad? Que bueno, pues tenía la capacidad de transmisión de potencia que tenía, y bueno, pues para este tamaño de cosechadora era más que suficiente. Para desplazarse la cosechadora ya contaba con un sistema de variador, como veis aquí, que llevaba el movimiento a la caja de cambios principal, y la cosechadora era capaz de andar. La caja de cambios principal tenía sus reductores centrales y al final pues no tenía ningún reductor final, era un palier hasta la rueda final. Lógicamente todo esto fue evolucionando para que se adaptara la máquina a llevar más peso, que luego hablaremos del peso que lleva la máquina. Bueno, pues hemos comentado que el del cilindro principal, el material trillado, pasa a la zona de separación. Separación mediante sacudidores. ¿Cuántos sacudidores tenía la MZ? Os preguntaréis, bueno, esta cosechadora es pequeñita, ¿podrá tener 3? ¿Podrá tener 4? Pues no, tiene 5 sacudidores, 5 sacudidorcitos, digamos, que eran los encargados de realizar la separación. Y todo el material trillado y separado pasaba a un sistema de limpia, que es más sencillo que el actual, lógicamente, y todo este sistema de limpia pues era capaz de separar lo que era el tamo del grano. Un grano que una vez ya limpiado se elevaba a la parte superior, y a la parte superior pues podemos describir o seguir describiendo el trabajo que hacía esta cosechadora. Estamos en la parte superior, en el centro de operaciones de esta super cosechadora. Habíamos hablado antes que el grano, una vez limpio en el sistema de cribas, subía a la parte superior. ¿Qué tenemos en la parte superior? Bueno, pues tenemos el motor y tenemos un sistema de recogida del grano limpiado y un puesto de conducción. Hablamos del sistema de recogida del grano limpio. ¿Veis que no tiene tolva la cosechadora? ¿Qué tendría en su lugar? Pues un sistema de colocación de sacos que se iban llenando. Entonces esta cosechadora necesitaba de un operador, de un conductor y de al menos 2 personas que se encargaran de ir poniendo y llenando los sacos. Una vez llenos, sacarlos, poner otros, y una vez que se completaban los sacos o se llenaban, había que atarlos y se echaban al suelo
a través de una especie de tobogán. Esto era un avance ya muy grande porque la propia máquina dejaba en el campo ya el trigo limpio, a falta de ser recogidos esos sacos pues por otro sistema, bien fueran carros, remolques o lo que fuere. Detrás tenemos el motor. Esta máquina ya tenía el motor detrás de lo que es el manejo del grano y por tanto el conductor estaba bastante aislado, separado de lo que era el calor y el ruido del motor. Un espacio muy amplio y qué decir del puesto de conducción, como veis aquí, bastante fresco. Un puesto de conducción que no tenía problemas, permitidme decir, ni el aire acondicionado ni rotura de cristales. En fin, lo que teníamos en aquel entonces a pecho descubierto. Bueno, pues después de todo este avance tecnológico, pues ya vinieron pues todo lo que hemos dicho, más que nada aumento en la comodidad, en el confort y en el rendimiento o productividad o capacidad de las máquinas, y en esas estamos. Pues nada más, esto es lo que quería comentaros desde aquí, desde el centro de clientes de Zedelgem, y sobre esta joya de cosechadora de los años 50. Un saludo.